Muy buenas. Hoy proseguiremos con nuestro tutorial del lenguaje Java. Será la parte 21 y la tercera parte respecto a las interfaces gráficas de usuario. Y trataremos hoy de los paneles. Habíamos comentado en la primera parte de esta serie de capítulos respecto a las interfaces gráficas de usuario que cuando las interfaces gráficas se complicaban, podíamos usar un recurso de dividir la pantalla en varias secciones y en cada sección agregar un panel. Entonces, nos permite asignar a cada panel un- una forma de organización, o sea, un layout. Y esto pues nos da más flexibilidad para eh, organizar nuestra pantalla. Eh, ¿Cómo se trabaja en este caso? Pues primero se divide la pantalla principal en varias regiones y luego se va llenando cada uno de los paneles y se va asignando a cada una de las áreas. Creo que bueno, lo más fácil es ver todo esto con un ejemplo. La clase que vamos a usar para este caso es el JPanel. Pues pasemos a ver el ejemplo que vamos a construir. Entonces construiremos una ventana y en esa ventana usaremos un grid layout, que es el que divide nuestro, nuestro espacio de la ventana en filas y columnas. En este caso, pues haremos tres filas y una columna. A la ventana, pues le pondremos de título ejemplo usando paneles. Y entonces, en la primera sección o celda, digamos, de nuestra ventana principal, agregaremos un panel con cuatro botones organizados horizontalmente y con nombres botón 1, botón 2, botón 3 y botón 4 respectivamente. Esto es pues un flow layout, ¿vale? La segunda espacio o celda, lo que haremos es agregar un border layout, que es el espacio donde dividimos en regiones como geográficas, ¿no? Y en cada una de estas regiones le colocaremos un botón con nombres este, oeste, norte, sur y centro. Y por último, haremos una tercera celda muy similar a lo que hicimos en la primera, o sea, un flow layout con cuatro botones organizados horizontalmente con los nombres botón 5, botón 6, botón 7 y botón 8. Bueno, como en todos los demás ejemplos que hemos venido haciendo, haremos que el botón cerrar permita finalizar la aplicación y mostraremos la ventana centrada al iniciar. Bueno, pues este es un poco el objetivo de hoy. Vamos a ello entonces. Como siempre, pues comenzamos por abrir nuestro Notepad++. eh, Cambiamos el lenguaje Java. En este caso, pues necesitamos importar las mismas librerías que hemos venido importando. Import Java x.swing.asterisco para los componentes. Y para el manejo de los layouts, import java.awt.asterisco punto y coma. Vale, pues tenemos nuestras librerías. Luego, pues es crear la clase con la cual vamos a reprogramar el JFrame, que es la clase que estamos usando para la ventana principal. Entonces, bueno, la llamamos ventana y ya está. Class ventana que extiende JFrame. Y abrimos y cerramos llave. Bien. Pues vamos a crear tres paneles. Lo lógico es aquí declarar las variables, private, por si tenemos que hacer algo más con ellos, jpanel, y sería el panel 1, panel 2, panel 3. Luego vamos a inicializar nuestra ventana. Para eso lo que hacemos es programar el constructor.
Entonces, el constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase. Public, ventana, sin argumentos. Y lo primero que hacemos es inicializar la ventana. Inicializar la ventana. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llamar al constructor de la clase padre, o sea, el constructor de JFrame, y le damos el nombre que le vamos a poner a nuestra ventana, el título, que habíamos dicho que era ejemplo usando paneles. Bien, luego pues podemos aprovechar de una vez para programar la acción de cerrar la aplicación al tocar el botón de cerrar ventana. Entonces set default close operation exit on close. Bien, le damos un tamaño a nuestra ventana. Yo creo que con set size, creo que no, con 350, tiene que ser más alta que ancha. Vamos a poner 350 de ancho y 400 de alto. 400 píxeles. Y que la ventana nos aparezca centrada, entonces set location relative to. Y lo inicializamos a null. Con esto nos aparecerá centrado. Bueno, configuramos el layout de la ventana principal. Entonces es set layout y aquí vamos a poner que era un grid layout. Entonces new grid layout y dijimos 3 filas, una columna y vamos a dejar 10 píxeles de margen entre los elementos de la ventana, 10 y 10. Vale, ya está. Ahora tenemos que comenzar a crear nuestros paneles. Voy a crearme dos variables para ir nombrando los botones. Una para unas estructuras de repetición y una cadena de caracteres para ir armando los nombres. Entonces, vamos a poner un int y string, pongamos str, ya está. Y comenzamos a crear nuestros paneles. Entonces, crear panel 1 con sus componentes. Entonces el panel 1 habíamos dicho que eran con 4 botones de forma horizontal. Entonces, panel 1, primero hay que construir el objeto, new jpanel. Ya está, con esto lo creamos. Luego, pues tenemos que agregar el layout que vamos a usar en este panel. Entonces, p1.setLayout. ¿Qué vamos a hacer? Pues un flow layout. Entonces, new flow layout. Y vamos a poner los elementos centrados, por ejemplo. Flow layout.center y separados por 5 píxeles y 5 píxeles de izquierda a la horizontal y 5 píxeles vertical. Cerramos nuestras paréntesis y punto y coma. Bien, ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda agregar los botones. Entonces, hacemos nuestro lazo de repetición for i igual a 1, que es el número del primer botón, tiene que ser hasta 4, menor o igual a 4, y menor o igual a 4, y más. Abrimos y cerramos llave. Lo primero que tenemos que hacer es construir el nombre del botón. Entonces sería str igual a botón, un espacio, y el número del botón, más i. Esto iremos teniendo botón 1, botón 2, botón 3, botón 4. Y agregamos los botones al panel, que es p1.add
un nuevo botón, New J Button. Y acá el nombre del botón, el texto que va a tener, STR. Bueno, con esto ya tenemos nuestro primer panel creado. Fíjense, hay una cosa importante acá, que es cuando yo estoy ejecutando estas funciones, se están ejecutando sobre la clase padre, o sea, sobre el objeto ventana. Esto a veces es más fácil verlo si le agregamos la cláusula this, que es, digamos, el objeto padre, se le aplica esta operación. No es necesario, pero bueno, se puede hacer. En cambio, estas, eh, eh, digamos, funciones que son las mismas, se aplican sobre el objeto P1, punto, y la operación. Entonces, estas operaciones se están haciendo sobre el panel 1. Igual acá estoy agregando los botones al panel 1. Ese es un detalle interesante. Bueno, continuemos con nuestro segundo panel. Entonces, crear panel 2 con sus componentes. Entonces, P2 igual a new jpanel. Primero creamos el panel. Nos faltó un espacio. Un salto de línea, perdón. Le asignamos el layout que habíamos dicho que en este caso es un border layout. Entonces, P2 igual set layout. Y es un border layout. Entonces, new border layout y 5 píxeles entre elementos, horizontal y vertical. Luego, pues simplemente tenemos que agregar nuestros botones. Entonces, p2.add sería un nuevo new jbutton. El nombre sería, por ejemplo, este. Y lo vamos a agregar, pues entonces en la región este. Entonces, border layout.east. Bueno, lo mismo vamos a hacer con los demás botones. Eh, oeste, aquí entonces sería west. Norte, y aquí sería north. North. Sur, south. Entonces, south, creo que terminan H, south, sí. Y centro, acá sería center. Vale, pues ya tenemos nuestro segundo panel. Y nos falta el tercer panel que básicamente es igual al primero. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y pegar todo esto. Crear panel 3 y acá tenemos que tener cuidado de cambiar todos los panel 1 por panel 3. Panel 3 lo creamos el objeto. Panel 3 le asignamos el layout que es el mismo, flow layout. Y lo que sí hay que cambiar los nombres. Entonces aquí nos conviene comenzar la estructura de repetición en 5 y terminarla en 8 porque esos son los nombres que le vamos a poner a los botones. Entonces tendríamos botón 5, 6, 7 y 8 y agregamos los botones pero al panel 3. Bien, ya tenemos todos nuestros paneles construidos. ¿Qué falta ahora? Agregar los paneles a la ventana principal. Entonces, agregar paneles a la ventana principal. Y esto se hace simplemente con add P1, lo agregará en la celda 1, add P2 y add P3. Habíamos puesto 3 filas y una columna. ¿Sí? Lo habíamos creado con un grid layout. Aquí está. Bien, ¿qué nos falta? Pues la función para ejecutar nuestra clase. Entonces, esto es public static void main, los argumentos string args y abrimos y cerramos llave. Básicamente tenemos que declarar una ventana
Por ejemplo, ventana 1, la construimos, ventana 1 es igual a new ventana y la mostramos. Ventana 1.set visible igual, perdón, con el argumento true. Acá grabamos nuestra clase con este nombre, con el nombre ventana. Ventana, bueno, ponemos en nuestro directorio, desarrollo tutorial, ventana.java. Guardamos. Y ahora abrimos pues nuestro símbolo del sistema, cmd. Vamos a nuestro directorio, cd / cd desarrollo, cd tutorial, dir. Pues ahí está nuestra ventana. La compilamos, java c ventana.java. Y acá hay algo que no le gustó. Nos falta un paréntesis en alguna parte. Dice Java 15 será la línea 15. Es cuando hemos creado un grid layout. Acá está. Que tenemos dos llaves. Nos falta una llave. Perdón, un paréntesis. Grabamos. Compilamos nuevamente. Acá pues tenemos el string mal. He escrito sting. Entonces acá string args. Grabamos. Volvemos a compilar y ahora sí. Y pues ejecutamos Java ventana y ahí está. Entonces está dividido en tres regiones. Este es el panel 1, este es el panel 2 y el panel 3. Y con esto hemos terminado por hoy. Les habló Rafa. No olviden suscribirse si les gustó el contenido presentado, para que de esta manera les aparezcan las notificaciones cuando publique nuevos materiales. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.